Realmente sí es un servicio social que su servidora Magdalena Aguilar está ofreciendo. Magdalena era una joven originaria de un poblado de Guerrero, madre de 2 hijos, trabajadora y que perseguía sus sueños de ser nutrióloga, pero el destino le guardó una sorpresa muy oscura. En enero de 2018, un crimen tan brutal que parecía sacado de una pesadilla sacudió a todo México. Ocurrió en Taxco, uno de los pueblos más hermosos del país. Calles coloniales, turistas y una tranquilidad que se rompería con un hallazgo aterrador. Dentro de una casa, las autoridades encontraron cacerolas hirviendo, pero lo que había dentro no era exactamente comida. Era un cuerpo destrozado de una mujer. Su nombre era Magdalena Aguilar Romero, y el principal sospechoso era el hombre que alguna vez le prometió amor eterno y protegerla de por vida, su ex esposo, César Gómez Arciniega. Esta es la historia de uno de los feminicidios más crueles y perturbadores de México. Todo comenzó en 2011. Magdalena tenía sueños. Quería convertirse en nutrióloga, superarse y darle una vida mejor a su familia. Fue entonces cuando conoció a César Gómez Arciniega. Al principio todo parecía normal. La relación avanzó rápidamente. Se enamoraron y apenas 6 meses después, Magdalena estaba embarazada. La pareja decidió vivir junta. Más tarde se casarían, pero lo que parecía una historia de amor pronto se transformaría en una pesadilla. Tras el nacimiento de su primer hijo, Magdalena dejó sus estudios para dedicarse a su familia, pero en su interior seguía existiendo el deseo de terminar su carrera. Con el apoyo de su padre, decidió regresar a estudiar nutrición en Iguala. Fue entonces cuando César comenzó a mostrar su verdadero rostro. Celos, control, manipulación. Las discusiones comenzaron a volverse cada vez más frecuentes. Según familiares, César se molestaba si Magdalena se maquillaba. Se enfurecía si ese ejercicio le prohibía totalmente ver a sus amigas y amistades. Incluso intentaba alejarla de su propia familia. La violencia psicológica se volvió parte de su vida diaria. Magdalena estaba atrapada hasta que un día decidió escapar. Cansada del abuso, Magdalena tomó una decisión difícil. Dejó a su esposo, regresó a casa de sus padres, junto con sus 2 hijos. César le suplicó que volviera, pero Magdalena ya había recuperado algo que había perdido por años, su libertad. Sin embargo, los hijos que tenían en común seguían obligándolos a verse, y ese vínculo terminaría conduciendo al peor final posible. Era la mañana del 13 de enero de 2018. Magdalena había dejado a sus hijos con su padre. Ese día debía recogerlos después del trabajo. El punto de encuentro sería el Zócalo de Taxco. Pero César nunca llegó. Después de esperar un largo rato, Magdalena decidió ir directamente a la casa de su ex esposo, ubicada en el barrio de Los Adobes. Ese último momento en que alguien vio con vida a Magdalena. Horas después, Magdalena no respondía a llamadas ni mensajes. Su familia comenzó a preocuparse. Su madre decidió ir personalmente a casa de César. Él aseguró que Magdalena había estado allí, pero que se había ido alrededor de las 6 de la tarde. Sin embargo, había algo extraño. El hombre tenía
rasguños en el rostro. La madre de Magdalena sintió que algo no estaba bien y tenía razón. Días después, la familia recibió una llamada. Era la policía. Las palabras fueron totalmente devastadoras, pues lo que le dijeron y la forma en que se lo dijeron fue lo menos adecuado posible. Su hija está en la casa de César. La tienen en cacerolas. Cuando los investigadores entraron al domicilio, descubrieron una escena que horrorizó incluso a los agentes más experimentados. Magdalena había sido asfixiada, desmembrada y colocada en cacerolas y un refrigerador. Algunos reportes indicaban que las cacerolas contenían un caldo parecido al pozole. Pero César no estaba solo. En la casa también fue detenida su madre, Silvia. Las investigaciones indicaron que había ayudado a su hijo a intentar desaparecer el cuerpo. Fue declarada culpable y sentenciada a 40 años de prisión. Pero el responsable principal ya había escapado. Durante 4 años, César Gómez estuvo prófugo. El caso provocó protestas, marchas y manifestaciones en todo México. El nombre de Magdalena se convirtió en un símbolo de la lucha contra el feminicidio. Finalmente, el 9 de julio de 2022, todo terminó. César fue capturado en Tijuana. Su arresto fue anunciado durante una conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy el caso de Magdalena Aguilar sigue siendo recordado como uno de los feminicidios más crueles de México. Un crimen que ocurrió en un lugar lleno de belleza, pero que escondió una historia de violencia. Magdalena tenía sueños, tenía una carrera, tenía una vida por delante, pero todo terminó en una casa de Tasco, donde el amor se convirtió en horror. Si quieres conocer más historias reales que parecen sacadas de una pesadilla, suscríbete al canal, porque en el próximo video descubriremos otro caso que la realidad intentó ocultar.